En diferentes capítulos vemos cómo Dios juzga a la humanidad. En este capítulo de Génesis 19 vamos a ver cómo Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra y cómo un hombre pasó de ser realmente un hombre justo, un hombre bueno, simplemente a un hombre olvidado, simplemente por su pecado. Vamos a ver entonces en este punto la vida de Lot también y Sodoma y Gomorra. Acompáñame. Al ir viendo los diferentes capítulos de la Biblia, vamos descubriendo cómo la humanidad se va depravando, cómo la humanidad se va yendo en sus propios placeres, en sus propios deleites. Y esto es lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Lamentablemente, un pueblo que llegó al nivel de cansar a Dios por sus pecados, obviamente. Vemos en Génesis 19, donde Dios da la indicación y se acerca primero, y vamos viendo en los versículos primeros que Lot estaba a la puerta. Recuérdense que Lot había llegado poco a poco acercándose, ahora terminó dentro del pueblo, y es acá es donde uno debe de tener cuidado. El pecado no significa que nosotros nos podamos ir acercando lentamente y no va a pasar nada. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Tarde o temprano, si tú estás jugando con el pecado, terminarás pecando. Ahora, cuando vamos viendo este punto, es que Dios a través de estos ángeles va y le advierte a Lot para que puedan salir de este lugar. Antes de esto se da la situación en la que estos hombres o mujeres se acercan para poder conocer sexualmente a estos ángeles. Y Lot hace un error ahí. Le dice que les da a sus hijas como en prostitución, por ejemplo. Y ahí es donde empieza un poco a cometer errores Lot. A cometer esos errores que nosotros debemos tener cuidado. Tanto el pecado estar alrededor puede afectarnos nuestra forma hasta de pensar. Nosotros debemos mantenernos firmes hasta en último momento. Entonces los ángeles le dan la siguiente indicación y vemos en el versículo 17. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es aquí donde Dios le estaba dando una indicación a través de estos ángeles, le estaba dando una indicación clara. Y es acá donde nosotros debemos prestar mucha atención. Cuando Dios te da una indicación a través de la palabra, nuestra actitud debe de ser de obediencia por completo, de obediencia y de sumisión por completo a la palabra. Es ahí donde nosotros estamos equivocándonos y pensando que nosotros podemos tomar decisiones y nosotros podemos sobrellevar el pecado y simplemente nos va a alcanzar. ¿Y qué fue lo que sucedió? La mujer de Lot volvió a ver hacia atrás. Esto me recuerda como, por ejemplo, más adelante el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud, estaba saliendo de un pueblo de pecado, de un pueblo donde lo tenía oprimido, y simplemente ellos seguían viendo hacia atrás. Si tu vida y mi vida ha salido del pecado, no volvamos a ver atrás. No podemos volver a ver atrás, porque simplemente ese pecado nos va a alcanzar, porque simplemente esa vida vamos a añorar y pensar y decir: allá estábamos mejor, pero eso es mentira. El pecado nos tenía hundido, el pecado nos tenía en depresión, el pecado nos tenía de una manera en la cual nosotros estábamos atados. Es acá donde nosotros debemos aprender y decir: Dios, yo quiero ser libre para poder seguir hacia adelante. Siempre me encantó el ejemplo que una vez me dijeron: ¿cuál es la diferencia entre ver el retrovisor y ver el parabrisas, ver hacia adelante? Es que simplemente el retrovisor es pequeño para que nosotros no nos enfoquemos en él. Es más importante ver hacia adelante, que es lo por venir. Y nosotros tenemos una muy buena mirada. Por eso la Biblia dice: puestos la mirada en Cristo Jesús. No te distraigas y no mires hacia atrás. Pero Lot tiene una idea y dice: pero permítame ir a Zoar. Y acá es donde en el versículo 22 dice: date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar significa pequeña. Pero este pueblo parece que también estaba lleno de pecado. Al punto en que en el versículo 30
Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Hay veces que pensamos que nosotros nos podemos escapar del pecado, vamos a decir así, simplemente resguardándonos en una cueva, simplemente pensando que hasta ahí no va a llegar. Pero si el pecado está en el corazón del hombre o de la mujer, entonces tarde o temprano volverá a germinar. Y es aquí donde las hijas de Lot hacen un atroz pecado, que es el incesto. Y ellas, por pensar que hacer algo bueno, porque pensar que pueden ayudar a Dios, porque pensar que de esa manera podían tener una descendencia, simplemente pensando humanamente, ellas se acuestan con su padre. Pero ¿cuál es el error de Lot? Y aquí es donde también es algo que nosotros debemos tener presente. Y él simplemente se deja embriagar. La embriaguez es como el pasillo, es como ese túnel que nos va a llevar y nos va a conducir a cualquier otro camino lejos de Dios. Por eso la Biblia es enfática que nosotros no nos embriaguemos. Por eso es enfática que nosotros no seamos dados al vino. ¿Por qué? Porque eso terminará llevándonos a lugares que menos pensamos. La vida de Lot no se menciona más en la Biblia. La vida de Lot simplemente queda olvidada, simplemente porque su pecado lo alcanzó y simplemente ya no se menciona más. La pregunta que yo te quiero hacer en este momento es, si tú estás tratando de escapar, si tú estás tratando, es bueno, escapa del pecado, escapa. Pero más que escapar, es entregar tu vida a Cristo Jesús. Es para que el juicio de Dios nos llegue a nuestras vidas y nos alcance nuestro propio pecado. Es para que el juicio de Dios simplemente nos llegue a nuestros corazones, nos llegue a nuestra vida y seamos alcanzados. Y ese momento ya no haya más esperanza. Ahora hay esperanza en Cristo Jesús. Ahora hay esperanza para que tú puedas ser librado. Si tú estás viviendo de alguna manera que ofende a Dios, aléjate de Él. Aléjate, corre de ahí. Corre y apártate de ese pecado, pero corre a los pies de Cristo Jesús. El pueblo de Sodoma y Gomorra fue consumido por fuego y azufre. Y eso es lo que va a pasar en un futuro con la humanidad también. Simplemente cuando vemos que el mundo está caminando bajo sus placeres, que el mundo sigue caminando bajo lo que ellos piensan. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen justos y rectos, pero su final es de perdición. Querido hermano o hermana, sigamos en santidad, sigamos permaneciendo firmes. Podemos quizás sentir que cometemos errores. Levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando con la mano de Cristo Jesús. No trates de resguardarte y pensar que algo te va a resguardar. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a estar resguardados, a santificarnos, a mirar que estar firmes y mantenernos firmes. Esta es la manera que Dios desea que nosotros sigamos hacia adelante. Gracias por acompañarme en este devocional, en este estudio bíblico. Gracias porque estamos viendo capítulo por capítulo. Y gracias a Dios que podemos ver en su palabra las instrucciones que Él nos puede dar. Que Dios te bendiga y que Dios nos guarde y sigamos en santidad. Nos vemos en el próximo devocional. Que Dios te bendiga.